En el nuevo episodio de Kuma, la tensión alcanza un punto insoportable cuando Ceylan, rota por dentro y perdida en un abismo de desesperación, aprieta con manos temblorosas el frío metal de una pistola contra su propio destino, convencida de que el único camino que le queda es poner fin a su vida. Pero Karan, dominado por el pánico y el amor incondicional que la ata a él, se lanza contra ella en un intento desesperado por arrebatarle el arma antes de que sea demasiado tarde. En medio de los forcejeos, los gritos ahogados y el eco de la respiración entrecortada de ambos, un disparo rompe el silencio y la bala, caprichosa y cruel, no encuentra el corazón de Ceylan, sino el cuerpo de Karan, quien cae de rodillas con los ojos nublados y la camisa manchada de sangre, dejando a todos en shock, y a partir de ese instante el espectador queda atrapado en una montaña rusa de emociones que no da tregua, porque Kudret, la madre que ha visto demasiadas tragedias y que ahora siente que el destino le arranca nuevamente un pedazo de vida, y Sema, la esposa herida por 1000 secretos, vuelcan toda su furia y dolor sobre Ceylan, acusándola con la mirada y las palabras que laceran, debatiéndose entre el instinto de perdonar y la sed de justicia que exige cárcel, mientras las sirenas de la policía irrumpen en el ambiente enrarecido del viejo y oscuro Konak, llenando los pasillos de botas firmes, preguntas directas y sospechas que caen como piedras sobre los hombros de los presentes, interrogando uno a los testigos, desmenuzando versiones, buscando contradicciones, y en medio de este caos Kudret, Sema y la misma Ceylan cargan con el cuerpo debilitado de Karan, corriendo contra el tiempo hacia el hospital, sus rostros bañados en lágrimas, sus manos manchadas de la sangre que brota sin cesar, y al llegar a urgencias, los médicos los apartan con frialdad profesional, llevándose a Karan al quirófano donde las luces blancas y las mascarillas ocultan la gravedad de cada movimiento, mientras afuera el reloj parece no avanzar y cada minuto se convierte en una eternidad de angustia. Kudret y Sema rezan entre dientes. Ceylan aprieta con fuerza los puños, tratando de contener los sollozos que amenazan con delatarla, y la cámara se detiene en los ojos rojos de una madre y en la sombra silenciosa de una mujer culpada, hasta que por fin, tras una espera insoportable, un médico emerge del quirófano con la noticia de que la bala ha sido extraída con éxito, aunque el pronóstico sigue siendo incierto, y poco después, en un gesto casi milagroso, Karan abre los ojos, frágil pero consciente, y con una voz apenas audible desarma todas las acusaciones, relatando con precisión lo sucedido y declarando con firmeza que Ceylan no tuvo la culpa, que el disparo fue un accidente, liberándola del peso que casi la destruye, lo que provoca un silencio cargado de lágrimas, miradas quebradas y abrazos inesperados que transforman el dolor en alivio, y así, en un giro profundamente emotivo, Ceylan recibe el perdón que parecía imposible, la familia se une en torno a Karan, y el espectador queda con el corazón latiendo a 1000, consciente de que este capítulo no solo cierra una herida, sino que abre una nueva etapa en la que la culpa, el amor y la redención se entrelazan en la historia de un Konak, marcado por la tragedia y la esperanza. Pero aunque el hospital se llena de suspiros de alivio y abrazos temblorosos tras la confesión de Karan, lo cierto es que las heridas emocionales que deja este accidente no se cierran tan fácilmente, porque en lo profundo del alma de Kudret todavía arde una mezcla de miedo y resentimiento, un sentimiento que ni las palabras claras de su hijo, ni el llanto arrepentido de Ceylan consiguen disipar del todo, y esa sombra de duda se convierte en un fantasma que la persigue incluso cuando acaricia la mano de Karan tendido en la cama, porque sabe que la desgracia rara vez llega sola, y en ese instante, la narrativa se expande hacia un escenario más complejo. La policía, que no abandona el hospital después de los hechos, continúa su investigación con mayor intensidad, tomando notas, interrogando a los médicos y observando las reacciones de cada familiar con la mirada entrenada de quien sabe que los secretos se esconden detrás de silencios incómodos. Y aunque Karan insiste en que fue un accidente, el fiscal encargado del caso advierte que no será tan sencillo cerrar el expediente, pues la presencia de un arma en manos de Ceylan plantea preguntas sobre su estado emocional, sus intenciones y, sobre todo, las tensiones internas de la familia que podrían haber detonado esta tragedia. Y así comienza una nueva batalla en los pasillos del hospital. Kudret y Sema, divididas entre el deseo de proteger la honra del apellido y el instinto de librar a Ceylan de una condena pública, discuten en susurros cargados de reproches, mientras Ceylan, sentada sola en una esquina del pasillo, con la mirada perdida y los labios resecos, se siente una extraña en una historia donde todos parecen mirarla como el epicentro de un desastre.
y aun cuando las palabras de Karan la absuelven, su propia conciencia no deja de repetirle que fue ella quien apretó el gatillo, aunque sin intención, y ese pensamiento la devora lentamente, creando una espiral de culpa de la que no sabe cómo salir. En paralelo, los vecinos del Konak y la prensa sensacionalista comienzan a enterarse de lo sucedido, y los rumores se esparcen como pólvora. Algunos hablan de un intento de suicidio frustrado, otros de una traición doméstica, otros incluso de un crimen encubierto, y todo esto añade presión a una familia ya fracturada, haciendo que cada conversación se convierta en una especie de juicio moral, donde las verdades se mezclan con las suposiciones más crueles, y mientras tanto Karan, convaleciente, empieza a comprender que su papel no será solo el de sobreviviente, sino el de mediador entre las personas que más ama, porque sabe que si no pone orden, la tormenta que se avecina podría destruirlos a todos, así que, en medio de la debilidad física y el dolor que le atraviesa el cuerpo, reúne fuerzas para pedirle a Kudret y a Sema que se acerquen. Les suplica con lágrimas en los ojos que no condenen a Ceylan, que no conviertan el error en una cadena perpetua de rencor. Y esas palabras, cargadas de sinceridad y sufrimiento, logran estremecer incluso el corazón endurecido de su madre, quien por primera vez acaricia el rostro de Ceylan con una ternura tímida, aceptando que el destino ya se ha ensañado bastante con todos ellos. Sin embargo, el perdón no borra las cicatrices, y el episodio profundiza en cómo Ceylan, aunque liberada de la amenaza inmediata de la cárcel, se enfrenta a un proceso de redención personal mucho más difícil, porque tendrá que convivir con la mirada inquisitiva de los que la rodean y con la desconfianza latente de Sema, que aunque asiente y calla frente a Karan, en su interior sigue sintiendo que Ceylan es una intrusa que ha puesto en peligro lo más valioso de su vida. Y esa grieta entre ambas mujeres se convierte en una tensión subterránea, que promete estallar en cualquier momento. Mientras tanto, los guionistas nos conducen hacia escenas cargadas de simbolismo, como el regreso de la familia al Konak, un lugar que ahora se siente más oscuro, más pesado, porque cada rincón parece guardar el eco del disparo, y cada objeto cotidiano recuerda la fragilidad de la vida. Y allí, bajo los techos de piedra y los pasillos interminables, la historia toma un rumbo más introspectivo. Ceylan comienza a escribir en un diario secreto, donde plasma sus culpas y sus esperanzas, confesando que aunque Karan la salvó, ella aún no sabe cómo salvarse de sí misma, y esos escritos se convierten en un recurso narrativo que revela sus pensamientos más íntimos, dándole al espectador la oportunidad de entrar en su mente atormentada, mientras que Karan, aún convaleciente, recibe la visita de personajes secundarios que hasta entonces habían permanecido en las sombras, como viejos amigos de la familia, médicos con historias personales y hasta un policía que, en un arranque de humanidad, le advierte que el expediente del caso seguirá abierto hasta que un juez decida cerrarlo oficialmente, lo que introduce una tensión legal que se suma a la emocional. Todo esto transforma el accidente en un punto de inflexión narrativo, no un final feliz, sino el inicio de una nueva etapa marcada por la fragilidad de los lazos familiares, la vulnerabilidad de los protagonistas y la certeza de que, aunque Ceylan haya sido perdonada por Karan, todavía tendrá que ganarse su propio perdón, mientras los espectadores atrapados en el vaivén de emociones sienten que lo peor ya pasó, pero que las verdaderas batallas, aquellas invisibles que se libran en el corazón y en la conciencia, apenas comienzan. Y aunque la aparente calma regresa poco a poco al Konak tras el alta médica de Karan, lo cierto es que esa serenidad es tan solo un velo frágil que cubre un abismo de tensiones no resueltas, porque cada noche, cuando el silencio envuelve las paredes gruesas y las sombras se deslizan por los pasillos, la memoria del disparo y el eco de los gritos resuenan como un recordatorio constante de que la tragedia estuvo a un paso de destruirlo todo. Y mientras Karan intenta rehacer su vida con un cuerpo debilitado y un espíritu que se debate entre el agradecimiento por seguir vivo y la angustia por el peso que carga su familia, Ceylan vive sumida en un estado de vigilia perpetua, atrapada entre la gratitud infinita hacia el hombre que la salvó incluso en medio del dolor y la vergüenza de saber que, aunque accidental, la herida fue causada por sus propias manos, una contradicción que la consume y que la lleva a encerrarse en sí misma, escribiendo noche tras noche en su diario pensamientos oscuros y reflexiones sobre la vida, la culpa y la redención, mientras en otra habitación del Konak, Sema, con los labios apretados y el corazón endurecido, observa desde la distancia, incapaz de aceptar plenamente
que la mujer a la que considera culpable de poner a su esposo al borde de la muerte comparta el mismo techo y las mismas lágrimas, y esa tensión silenciosa se convierte en un veneno que amenaza con corromper la aparente unidad familiar. Entretanto, Kudret, la matriarca que aparenta fortaleza frente a todos, comienza a mostrar grietas en su coraza, porque en la soledad de su alcoba, las pesadillas la despiertan empapada en sudor, reviviendo la imagen de su hijo cayendo con la camisa ensangrentada, y en sus rezos nocturnos no solo pide protección para él, sino también fuerza para no odiar a Ceylan, porque comprende que aferrarse al rencor sería condenarse a sí misma. Sin embargo, las presiones externas no tardan en irrumpir en ese frágil equilibrio. La policía, que mantiene el caso abierto, cita nuevamente a Ceylan para declarar, generando un ambiente de desconfianza y miedo, y aunque Karan insiste en acompañarla, los oficiales le recuerdan que su testimonio ya fue recogido, por lo que esta vez deberá enfrentar sola el peso de la justicia. Y en esa sala fría, bajo la mirada de un fiscal que busca inconsistencias, Ceylan revive una y otra vez los detalles de aquella noche, tropezando con las palabras, intentando explicar lo inexplicable, mientras los murmullos de la prensa filtrados hasta los pasillos del juzgado hacen que la presión aumente. Cuando finalmente regresa al CONAC, sus ojos cansados reflejan que algo en ella se ha quebrado, pero también que una determinación nueva empieza a nacer, la de demostrar que no es una víctima pasiva del destino, sino alguien capaz de tomar las riendas de su vida, aunque el camino esté lleno de obstáculos. Y es precisamente este renacer interior lo que comienza a inquietar a Sema, porque intuye que la fuerza de Ceylan podría desplazarla en la dinámica familiar, sembrando una rivalidad soterrada que promete estallar en cualquier momento. Mientras tanto, Karan, cada día más consciente de la tensión entre las dos mujeres, lucha contra su propia impotencia, intentando que el amor que siente por ambas en distintas formas no se convierta en la chispa que incendie todo, y al mismo tiempo lidia con su recuperación física, enfrentando dolores inesperados y secuelas que los médicos le advierten podrían marcarlo de por vida, lo que añade una capa más de dramatismo a su situación, pues cada vez que mira su cicatriz en el espejo, no ve solo el recordatorio de un accidente, sino la metáfora de un hogar que sangra por dentro. El episodio, lejos de cerrar con calma, se adentra en un clímax emocional cuando un oficial de policía llega al CONAC con una nueva orden. Se reabrirá la investigación con un peritaje balístico que podría determinar si realmente fue un accidente o si existió intención de disparo, lo que provoca un nuevo estallido de discusiones, lágrimas y acusaciones dentro de la familia. Y aunque Karan intenta mediar, su voz, débil y quebrada, apenas logra contener el huracán que se desata en la sala principal, donde las palabras de Kudret, cargadas de dolor, se enfrentan a las de Sema, mientras Ceylan escucha en silencio, con los ojos enrojecidos, pero la espalda erguida, consciente de que tal vez el verdadero juicio no se libra en los tribunales, sino en los corazones de quienes la rodean, y así, con las luces del CONAC titilando como si reflejaran la fragilidad de esa familia herida, el espectador comprende que lo vivido hasta ahora no fue el final de una tragedia, sino apenas el preludio de una tormenta mucho más intensa, donde la lealtad, el perdón, la verdad y la mentira se entrelazarán en un juego cruel que definirá el destino de todos. Y mientras la tormenta emocional sigue creciendo dentro del CONAC, las grietas que hasta entonces parecían superficiales comienzan a convertirse en fracturas profundas e irreparables, porque aunque Karan intenta mantener la calma y actuar como un puente entre su madre, su esposa y Ceylan, la verdad es que cada palabra que pronuncia se siente como un vendaje sobre una herida que sigue sangrando sin cesar, y el peso de su papel de mediador lo va desgastando poco a poco, hasta el punto de que en las noches, cuando todos creen que duerme, él se queda mirando al techo con los ojos abiertos, preguntándose si realmente puede salvar a todos o si tarde o temprano tendrá que elegir un bando, porque el amor no siempre basta para apagar los fuegos del rencor. Y en esas horas de insomnio sus pensamientos viajan hacia aquel instante del disparo, reviviendo la mirada desesperada de Ceylan, el grito ahogado de Sema y la sombra de su madre desmoronándose, imágenes que lo persiguen como fantasmas imposibles de exorcizar. Mientras tanto, la tensión legal continúa creciendo, pues los peritos balísticos encuentran contradicciones en las declaraciones y sugieren que la posición del arma al momento del disparo no coincide del todo con la versión de un accidente, lo que enciende las alarmas del fiscal y abre la posibilidad de que Ceylan sea acusada formalmente de intento de homicidio.
y esa noticia cae sobre el Connacht como un rayo en mitad de la noche, haciendo que Kudret se derrumbe otra vez, entre la disyuntiva de proteger a su hijo del escándalo o exigir justicia por lo ocurrido, mientras Sema, sin poder contener más su resentimiento, estalla en un monólogo desgarrador frente a Karan, acusando a Ceylan de ser una amenaza constante y preguntándole a gritos cuántas veces más tendrá que arriesgar su vida por ella, y aunque sus palabras nacen del miedo y el amor desesperado, clavan cuchillos invisibles en el corazón de Karan, que apenas puede responder con lágrimas silenciosas. En este ambiente envenenado, Ceylan decide que no puede seguir esperando el juicio de los demás, y en un acto de valentía mezclado con desesperación, se presenta voluntariamente en la comisaría para dar una declaración final y enfrentar lo que venga, un gesto que desconcierta a todos porque demuestra que, lejos de huir, está dispuesta a cargar con la verdad, aunque le cueste la libertad. Y ese sacrificio inesperado siembra la duda incluso en el corazón de Sema, que por primera vez la mira no como a una enemiga, sino como a una mujer rota, que también merece compasión. Sin embargo, el regreso de Ceylan al Connacht, después de esa declaración voluntaria, no trae paz, porque al cruzar las puertas de piedra siente el peso de la desconfianza que aún flota en el aire, y cada gesto suyo, cada mirada, es analizada como si el más mínimo error pudiera desatar una catástrofe, y es en ese ambiente hostil donde comienza a forjar su propia fortaleza interior, apoyándose en su diario y en la tenue complicidad que empieza a surgir con Kudret, quien, aunque aún dolida, reconoce la honestidad del gesto de Ceylan y poco a poco se convierte en su aliada silenciosa, despertando la ira de Sema, que no soporta ver cómo la matriarca abre una rendija de aceptación hacia quien ella sigue considerando culpable. La tensión entre ambas mujeres se transforma en una guerra fría dentro del Connacht, con miradas que hieren más que las palabras y silencios cargados de reproches, hasta que una noche, durante la cena, un comentario aparentemente inocente de Sema desencadena una discusión abierta que termina con Ceylan levantándose de la mesa entre lágrimas, jurando que no puede soportar ser tratada como una intrusa en una casa donde lo único que hizo fue intentar sobrevivir. Y esa escena, cargada de emoción, marca un antes y un después, porque a partir de entonces el espectador comprende que la convivencia bajo el mismo techo será una bomba de tiempo lista para estallar. Mientras tanto, en un giro inesperado, los médicos descubren que la recuperación de Karan no será tan sencilla como pensaban, ya que el impacto de la bala dejó secuelas en su salud que podrían limitar su fuerza física para siempre, y esa noticia lo golpea con una dureza insoportable, haciéndolo sentir vulnerable y prisionero de un cuerpo que ya no responde como antes, lo que añade otra capa de drama a la historia, porque ahora, además de luchar por mantener unida a su familia, Karan tendrá que enfrentarse a la sombra de la incapacidad, un reto que lo pone al borde de la desesperación, pero que también lo conecta de una manera más profunda con Ceylan, quien lo acompaña en silencio durante sus ejercicios de rehabilitación, ofreciéndole un apoyo sincero que, aunque nace de la culpa, también se transforma en un vínculo de confianza que nadie más parece comprender, y es precisamente este acercamiento lo que alimenta aún más los celos y el resentimiento de Sema, que empieza a sentir que su lugar como esposa se ve amenazado por una presencia que ni siquiera el perdón de Karan debería haber permitido, y con esa tensión latente, con la investigación judicial aún abierta y con las emociones desbordadas de cada personaje, el Connacht se convierte en un escenario de guerra emocional donde la pregunta ya no es si podrán perdonar a Ceylan, sino si podrán perdonarse a sí mismos por todo lo que han dicho y hecho desde aquella fatídica noche.